Muy buenas noches, apreciados estudiantes. El día de hoy estamos realizando la web correspondiente a la fase 2, relacionada con la conceptualización sobre las organizaciones y el talento humano. Estaremos presentando la web del día de hoy, la ingeniera María Delmira Lesmes Gómez, y quien les habla, la ingeniera Dora Estela Falla. Entonces doy paso a mi compañera, la ingeniera Edelmira. Sí, muy buenas noches para todos los asistentes, para los ingenieros que hacen parte de la red y lógicamente para nuestra directora, la ingeniera Lucía. En la noche de hoy, pues vamos a tener como orden del día la contextualización, la actividad de la fase 2, plantilla de entrega. Vamos a hablar un poquito de Turnitin y de las normas APA y finalmente vamos a abrir un espacio para preguntas. Y entrando ya en el punto 1 de la contextualización, es importante pues mencionarles que el curso de productividad humana está concebido para estudiar todas las temáticas que hacen posible la gestión del talento humano dentro de las organizaciones. Entonces, es importante desde esta primera fase empezar a observar cómo ha evolucionado esta tarea dentro de las mismas organizaciones en el tiempo. Sobre todo en temas de culturales, en temas de estructura organizacional, temas de ambiente organizacional y la forma en cómo se ven y cómo se tratan las personas. Para no ahondar tanto en esta diapositiva, es importante mencionar esos aspectos de cómo se trataba o se veían a las personas en la industrialización clásica, en donde a las personas se veían como factores de producción, en donde no había voz y voto, y simplemente se veían como personas proveedoras de mano de obra. Ya en la industrialización neoclásica, las personas se ven como recursos de la organización y que necesitan administrarse de una u otra manera. Para finalmente, cuando se ingresa ya a la era de la información, las personas empiezan a ser vistas y a ser tratadas como seres humanos proactivos que tienen muchos aspectos por desarrollar, habilidades que pueden aportar y que pueden, a través de la motivación, impulsarlos a ser generadores de soluciones dentro de las organizaciones. Es decir, ya no son proveedores de mano de obra, sino ahora son proveedores de conocimiento y de competencia. Se pasa de una relación industrial a una administración de recursos humanos para finalmente hacer a darle el nombre que hemos venido tratando como gestión del talento humano. Siguiente, ingeniera. Las organizaciones se constituyen por personas que deben realmente ser organizadas o estructuradas de alguna manera y que realizan alguna actividad que aporta valor dentro de la organización. Entonces, las personas tienen un comportamiento humano que permite satisfacer necesidades al interior dentro de los grupos de trabajo que de manera organizada pues, y de motivación pueden desarrollar y contribuir a la alcance de los objetivos estratégicos de la organización. Se hablan de estructuras organizacionales porque todas las personas, independientemente que la estructura sea plana, en donde todos nos tratemos como colaboradores,
es importante definir esos niveles de autoridad que van a permitir realizar las actividades y hacer la gestión mucho más fácil. Siempre hay que demarcar esos niveles de autoridad, esos niveles de comunicación que existen a través de al interior de los equipos de trabajo y, lógicamente, a través de la organización. Se requieren procesos organizacionales definidos, no solo por temas de identificar dueños de procesos, sino también porque las organizaciones no son solo para proveer productos y servicios, sino que deben estipularse otra serie de procedimientos que permiten cumplir con una normatividad y que deben ayudar a tomar decisiones de una forma clara, objetiva, estratégica, dentro de los objetivos de la organización. Siguiente, ingeniera. Entonces, la gestión humana concebida por estos autores que se ven en la diapositiva, me voy a permitir leerla, hacen énfasis en que la gestión humana es una función organizacional encargada del diseño y la implementación de prácticas que permiten el mejoramiento del desempeño individual y de equipo en las organizaciones. Estratégicamente, la gestión humana crea valor en el sentido de que sus prácticas potencian las competencias que posibilitan la implementación de las estrategias competitivas que las empresas eligen. Aportando a esto, es importante que nosotros tengamos presente que las personas, a través de la buena gestión que se le hace al recurso humano, se puede lograr desarrollar y llevar al máximo tanto las habilidades blandas como las habilidades duras, que permiten un desarrollo óptimo de todos los procedimientos y de las tareas que le apuntan a el cumplimiento de los objetivos estratégicos de cada organización. Ingeniera, ¿me escucha? Sí, señor. Una preguntita, ¿no están corriendo imágenes? ¿Solamente está en una diapositiva sola? No, señor, estamos en la diapositiva 6. Porque aquí estamos donde dice fase 2, conceptualización sobre las organizaciones y el talento humano. Ahí está quieto. Tú debes sincronizarlo con la presentación. A última hora y no les alcanzó el tiempo. Carlos Andrés, ¿puedes bajar, cerrar el micrófono, por favor? Importante, sí. Qué pena con los participantes. Por favor, si van a tener alguna participación, levantan la mano o escriben a través del chat. O si no, pues tenemos que deshabilitar los micrófonos. Listo, ingeniera. Siguiente diapositiva, por favor. Inicias tú, ingeniera. Gracias, ingeniera Elmira. Bueno, entonces nosotros tenemos algo que se llama niveles organizacionales. Básicamente, estos niveles organizacionales es como ese ambiente que impone la organización, son como esos desafíos externos e internos, mientras que la tecnología dentro de la organización nos pone unos desafíos de tipo internos. Para enfrentar estos desafíos, también existen unos desafíos de tipo externos que están ubicados en el ambiente. Entonces, para poder enfrentar tanto los desafíos internos y externos que se presentan en la organización, se distinguen en las organizaciones 3 niveles organizacionales, que está el nivel estratégico, también denominado institucional, el nivel táctico, también denominado intermedio, y el nivel operativo, también denominado operacional. En el nivel estratégico, se trata de la visión que mueve las acciones de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? El nivel institucional o estratégico corresponde al nivel más alto dentro de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Este nivel está compuesto por los directivos, por los propietarios, por los accionistas y los altos ejecutivos. En este nivel se toman las decisiones y es en el que se establecen tanto los objetivos de la organización como las estrategias necesarias para alcanzar esos objetivos.
En el nivel intermedio es donde se encuentran los departamentos, quienes se encargan de desarrollar esas acciones que se proponen en el nivel institucional o estratégico. ¿Qué quiere decir? El nivel intermedio es el encargado de adecuar las decisiones que han sido tomadas en el nivel institucional o alta dirección y esas acciones que se realizan en el nivel operacional, que son la base de la organización. Asimismo, se enfrentan, digamos, a situaciones de incertidumbre en este nivel y de riesgo. Entonces, debido a las decisiones que se tomaron en la parte del nivel gerencial o de alta dirección, ellos deben ver qué pros y contras tienen esas decisiones y cómo atenuar esos, de pronto, si sucede, digamos, algún tipo de riesgo, cómo solucionarlo. Entonces, ellos son los encargados de esto. En este nivel, entonces se amortigua como esos impactos que lleguen a suceder de acuerdo a la toma de decisiones que se ha llevado a cabo en el nivel institucional. La idea de este es dirigirlos para lograr llevar al nivel operacional, digamos, esos programas, esas rutinas y procedimientos, esas acciones y decisiones que se tomaron en el nivel estratégico, que acá se están plasmando como una estrategia para la empresa en cuanto a planificación específica y que van a atender a profundidad los detalles que surjan en el nivel operacional. Entonces vamos a ver, ¿qué es el nivel operacional? En este último nivel, aparecen los agentes encargados de ejecutar esas acciones. Entonces, ¿quiénes serían las personas encargadas de ejecutar esas tareas? Serían la parte operacional, en este nivel se encontrarían las máquinas, los equipos, las instalaciones físicas, las líneas de montaje, las oficinas, todo lo encargado a la atención al público y todo lo que constituye la tecnología en la organización. Este nivel operacional está orientado a las exigencias impuestas relacionadas con la tarea de la tecnología y cómo utilizarla, cómo hacerla que ésta sea funcional para la empresa y desempeñar un excelente rol dentro de la organización para lograr que se cumpla lo propuesto en el nivel institucional. Tenemos también algo que se denomina capital intelectual. Y este capital intelectual lo podemos ver como anteriormente, teniendo en cuenta lo que nos decía la ingeniera Edelmira, respecto a que anteriormente, pues, las organizaciones medían su éxito de acuerdo al incremento del capital financiero. Ellos tenían en cuenta la parte de física como edificios, fábricas, maquinaria, equipos, inversiones que se hacían de forma en todo lo físico. Y ellos hacían que esto se expandiera o que creciera, ¿cierto? Pero hoy en día las organizaciones ya no tratan de acumular activos tangibles, sino más bien algo que es intangible, en este caso como el capital intelectual. O sea, ya no estamos ligados solo a acumular, digamos, activos tangibles, físicos, concretos, y que esto nos demarque el éxito de una organización, porque bien podría existir una organización pequeña, pero que su talento humano sea creativo, innove, proponga ideas y dé soluciones efectivas a las necesidades de los clientes. Entonces, dicho de otra forma, el capital intelectual es la capacidad de la organización a adelantarse, digamos, a conquistar clientes a través de soluciones innovadoras y que sean efectivas para solucionar las diferentes necesidades que el cliente presenta. Hoy en día estamos en la era de la información. El capital financiero ya ha quedado un poco relegado. Hoy en día lo que importa y el activo más importante que existe en las empresas es el talento humano. Si tenemos en cuenta el capital intelectual dentro de la organización, consta de 3 activos intangibles, como lo son el capital interno, el capital externo y el capital humano. En el capital interno nosotros encontramos el capital de sistemas internos y conocimiento corporativo. Dicho de otra forma, esto comprende toda la estructura interna de la organización, lo que está relacionado con modelos, sistemas administrativos y de cómputo, la estructura interna y las personas que constituyen por lo general lo que conocemos como organización, ¿cierto? Además, la cultura y el espíritu organizacional también forman parte integral de esta estructura.
En el capital externo, ¿qué encontramos? Encontramos el capital de clientes, el capital de proveedores. Es decir, el capital externo comprende esa estructura externa de la organización, es decir, la relación que se tenga con los clientes, con los proveedores, con las marcas registradas y también las patentes y el prestigio que tenga la empresa. ¿Prestigio en cuanto a qué? En cuanto a la calidad de los servicios que ofrece. El valor de estos activos está determinado ¿por qué? ¿Por qué determinaría mis activos? Hoy en día se determina por el grado de satisfacción de los clientes. Por ejemplo, el cliente va a buscar una marca que ya esté registrada, una marca que ya esté, mejor dicho, estructurada, en vez de una marca que hasta ahora está sobresaliendo. Si esta marca nos da la seguridad de calidad, de eficiencia, de efectividad, obviamente los clientes van a encontrarse con esta marca y van a estar, si esta marca satisface sus necesidades a las diferentes problemáticas que ellos presentan, entonces ellos estarán de acuerdo en ir con determinada marca. En el capital humano, ¿qué encontramos? El capital humano es el capital de los talentos. Téngalo siempre presente. Capital humano es el capital de los talentos. Dentro del capital humano tenemos el talento, la estructura organizacional y la cultura organizacional. En los talentos, ¿qué encontramos? Las personas que son dotadas de competencias, de habilidades y de conocimientos. Esas personas que están dotadas con esas habilidades, con esos conocimientos, son muy importantes para la organización. ¿Por qué? Porque traen conocimiento, traen innovación, traen creatividad a la empresa y nuevas ideas que pueden mejorar la productividad dentro de una empresa. En cuanto a la estructura organizacional, es la parte de la organización del trabajo y la cultura organizacional es el comportamiento que se ve reflejado en el trabajo. Entonces, la cultura organizacional representa la verdadera imagen de la empresa. Nosotros podemos llegar a tener una perspectiva de lo que es el capital intelectual. El capital intelectual nos puede mostrar que la idea de conservar y desarrollar el conocimiento en las organizaciones, debemos nosotros, para conservar ese conocimiento y desarrollar ese conocimiento, es importante que las organizaciones ofrezcan motivación a los empleados. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, ofrezcan planes de capacitación, de ascenso, que permitan que los empleados se desarrollen dentro de la compañía y eviten que esas personas que ya tienen esos conocimientos, ese talento, la experiencia, que es fundamental, se vayan a otra compañía y lleven ese capital intelectual a otro lado. Entonces, la idea de las empresas hoy en día es retener el talento humano. ¿Por qué? Porque el talento humano es uno de los recursos más valiosos que puede existir dentro de la organización hoy en día. Hoy en día también el conocimiento es fundamental. ¿El conocimiento de quiénes? De nuestro talento humano y más de los directivos. Los directivos son las personas que dirigen, que toman las decisiones dentro de la empresa y son fundamentales para que la empresa avance o esté relegada en contraposición con otras empresas. Por ejemplo, si tenemos determinada marca. Si ustedes recuerdan, en los años 90, existió algo llamado la guerra de las colas, que era esa competencia que había entre Pepsi y Coca-Cola y ese deseo de imponer, digamos, de dejar esa marca, que la marca, digamos, es fundamental para que digamos, no, ¿qué tomas, Pepsi o Coca-Cola? Entonces hubo una guerra en donde a través del marketing, de la publicidad que le hacían a cada una de las marcas, trataban de mostrar cuál de los dos refrescos era mejor. ¿Y a qué se debía esto? Los directivos. Dentro de los directivos de Pepsi, hubo un directivo que logró hacer que la marca de Coca-Cola se relegara un poco en Estados Unidos, debido a que él tenía el conocimiento y la experiencia, y este directivo logró hacer bastantes avances en posicionamiento de marca, debido a la publicidad que hacía, atrayendo a la gente. ¿Con qué? Él atraía gente, digamos, utilizando cantantes famosos que promovieran la marca. Entonces, esto ayudaba a que la marca, digamos, se ponderara como número 1 en Estados Unidos. Luego, después de esto, pues, ¿qué pasó? El directivo no lograron retener ese talento. ¿Y qué pasó?
pues Coca-Cola volvió a avanzar y pues a tener nuevamente el posicionamiento de marca. Entonces aquí podemos observar un claro ejemplo de lo que es, digamos, cuando se tiene, digamos, un buen talento humano y se retiene ese talento humano, lo que logra es el posicionamiento de la marca de determinada empresa. Entonces, para mantener, digamos, nuestro posicionamiento de marca o mantener nuestra empresa, y es importante retener ese talento, motivarlo y hacer que este talento no se vaya para otra organización y pues obviamente lleve todos sus conocimientos, sus habilidades y su experiencia a otro lado. En general, para que cualquier organización tenga éxito hoy en día en la era de la información, es importante que como organización se adopte la perspectiva del conocimiento y más que todo invertir en el conocimiento. Bueno, continuamos. Bueno, como se dijo anteriormente, hablábamos de la cultura organizacional, que es el comportamiento en el trabajo o representando la verdadera imagen de la empresa. Ahora vamos a hablar del clima organizacional. El clima organizacional es aquel que identifica las percepciones de cada individuo, de los individuos respecto a la calidad y las características de la cultura organizacional en la empresa. Existen unos determinantes de este clima organizacional y es muy importante, antes de ahondar en el clima organizacional, que dentro de la empresa exista un excelente clima organizacional. Quiere decir que se preste, digamos, un excelente ambiente físico, unas características estructurales, un ambiente social, un comportamiento organizacional y unas características personales. En cuanto al ambiente físico, el espacio físico y las instalaciones dentro de una compañía son importantes. Imagínense ustedes una oficina en donde, digamos, el clima sea un clima cálido, un clima en donde se suba, digamos, a 30 grados centígrados y no exista aire acondicionado en la oficina y se van a pasar jornadas de 8 horas en la oficina. Entonces, la parte de la satisfacción del empleado no estaría como muy acorde. El espacio físico, las instalaciones, los equipos, la temperatura, el nivel de pronto de contaminación, si están cerca de un lugar donde de pronto está la oficina y está de pronto el área de producción y hay demasiado ruido, los decibeles son mayores. Entonces, todo esto afecta la capacidad de concentración de los empleados. Entonces, el ambiente físico es fundamental en donde sea un ambiente seguro, en donde la temperatura, el nivel de ruido, el nivel de contaminación, entre otros factores, no afecten la concentración del trabajador y sea un ambiente adecuado para poder trabajar. Las características estructurales, el tamaño de la organización, la estructura formal, el estilo de la dirección, entre otros, también son fundamentales e influencian en los aspectos relacionados con el trabajador. El ambiente social. El ambiente social, al igual que las otras determinantes, son importantes, pero este también es fundamental. El ambiente social nos relaciona la parte de compañerismo, conflictos entre personas o departamentos, la comunicación y otros. Cuando hablo de conflictos entre personas o entre departamentos, nosotros no podríamos ver cómo, por ejemplo, el departamento financiero tiene mala relación con la parte, digamos, del departamento de producción. Imaginen ustedes una situación en donde el jefe de departamento financiero no se hable porque le cae mal la persona encargada de producción. Digamos un ejemplo, el jefe de departamento financiero, digamos, por así decirlo, fue pareja de la persona encargada de producción. Entonces no se hablan y por ende, pues la comunicación es malísima. ¿Qué pasaría ahí? Digamos que llegó el fin de semana, tipo día viernes. La persona encargada de producción necesita del departamento financiero para que le apruebe, digamos, un dinero para comprar materia prima y poder terminar la producción ese fin de semana de X material o X producto. Resulta que como no se hablan y la comunicación es mala, pues se va a retrasar la producción. ¿Y solo por qué? Porque no existe buena comunicación entre departamentos. ¿Y qué lo causó? Dos personas, el encargado del departamento financiero y la encargada del departamento de producción. Entonces es muy importante que dentro del ambiente o el clima organizacional existan buenas relaciones, exista una comunicación asertiva
y una comunicación bidireccional, que quiere decir que las dos personas se entiendan, que puedan trabajar en equipo. Esa capacidad de trabajo en equipo es fundamental. Entonces, si digamos, estamos orientados a que necesitamos del otro, es importante trabajar en equipo y que todo lo que se necesite dentro de la empresa se pueda llevar a cabo y a feliz término. Cuando hablamos de características personales, hablamos de las actitudes y de las actitudes, las motivaciones, las expectativas que deben tener los empleados. El comportamiento organizacional en cuanto a productividad, ausentismo, rotación, satisfacción laboral, nivel de tensión, entre otros. Es importante tener en cuenta que la satisfacción laboral de los empleados es un punto de quiebre dentro de las organizaciones. Si el empleado no está satisfecho, pues obviamente su labor no la va a hacer de la misma forma como si estuviera motivado o le gustara lo que hace. Entonces, todos estos factores son importantes tenerlos en cuenta y estos determinantes del clima organizacional se hacen fundamentales dentro de la empresa. Continuamos entonces. Bueno, ahorita vamos a hacer una actividad relacionada con lo que ya hemos visto. Es como de conocimientos básicos relacionados con las organizaciones. Entonces, ahorita a través del chat les voy a enviar un enlace y voy a compartirles la pantalla. Esperan un momentico. Bueno, yo les voy a compartir un enlace. Me confirma si lo reciben. Allí les va a pedir un código. Ya les muestro el código. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Escriben a través del chat. Sí, ingeniera, está en la pantalla. Bueno, entonces yo le voy a... Sí, señora. Bueno, entonces ustedes van ubicando el código, el PIN, dentro de la página que les coloqué ahí. Y una vez que lo ubiquen, aquí miren, y colocan el PIN del juego, le dicen ingresar y ubican el nombre de ustedes. ¿Listo? Aquí ya queda listo. Bueno, aquí ya van ingresando. Voy a dar unos 2 minuticos para que ingresen todos. Entonces, por favor, se inscriben rápido para poder empezar. En el momento van 11 participantes. Ingeniera Edelmira, ¿me confirmas cuántos hay en web? En la web estamos 38 personas. Diríamos que 35 personas en web. Ok. Entonces, por favor, registrarse con el nombre para poder dar inicio. Listo, llevamos 20 participantes. Todavía nos faltan participantes, por favor. Ya estamos ingresando. Ok, listo.
Un minuto más y continuamos. ¿Listo? Bueno, ¿preparados? Vamos a- Bueno, ya casi cumplimos la meta. Vamos a iniciar. Yo les leo la pregunta, ustedes seleccionan el color que corresponde a la respuesta. ¿Listo? Como el grupo de personas que cooperan entre sí para alcanzar resultados deseables. Rojo, organización; amarillo, composición; azul, coalición; verde, estructuración. Entonces, por favor, escogen el color de la respuesta que consideren. Bueno, la respuesta correcta es organización. 21 participantes acertaron y 10 no dieron con la respuesta correcta. Bueno, continuamos entonces. Bueno, aquí ya llevamos en el podio, ya llevamos a Roberto, Vanessa, Wilson, Diego y Carlos. Una organización existe solo cuando: rojo, hay comunicación, competencia y objetivos individuales; amarillo, hay comunicación, cooperación y objetivos comunes; azul, hay competencia y objetivos individuales; verde, hay manipulación, cooperación y objetivos comunes. Por favor, escogen el color de la respuesta que consideran. La respuesta correcta es: hay comunicación, cooperación y objetivos comunes. 30 participantes acertaron y 4 no. Bueno, sigue en el podio Roberto, Miguel, Vanessa, Wilson y Carlos. Siguiente pregunta. La organización puede dedicarse tanto a la producción de bienes o productos como a la prestación de servicio. ¿Falso o verdadero? La respuesta es verdadero. 31 participantes acertaron, 3 no.
Roberto continúa en el podio, sigue Miguel, Vanessa, Wilson y Carlos. Es el motivo o razón de ser de una organización, se refiere al presente. Rojo, aspiración, amarillo, visión, azul, misión, verde, comisión. La respuesta es misión. 23 personas acertaron, los demás no. Continúa en el podio Roberto. Es el planteamiento de la imagen ideal de la organización en el largo plazo, futuro. Rojo, aspiración, amarillo, visión, azul, misión, verde, comisión. La respuesta es visión. 29 personas acertaron. Roberto continúa en el podio. El podio cambió, ahora está Karina, Evelyn, Edgar y Jenny. Se refiere a identificar, seleccionar metas apropiadas y cursos de acción para alcanzarlas. Rojo, planear, amarillo, dirigir, azul, organizar, verde, controlar. La respuesta es planear. 33 personas acertaron. Roberto continúa en el podio, seguido de Karina, Edgar, Claudia y Evelyn. Evalúa en qué medida ha alcanzado sus metas la organización y cómo puede mejorar. Rojo, planear, amarillo, dirigir, azul, organizar, verde, controlar.
La respuesta correcta es controlar. 17 personas acertaron. El podio ha cambiado. Ahora Claudia va a la cabeza, seguida de Edgar, Evelyn, Roberto y Jenny. Es la representación gráfica de la estructura organizacional de una empresa. Rojo, jerarquigrama; amarillo, empresograma; azul, organigrama; verde, puestograma. La respuesta es organigrama. 28 personas acertaron. Claudia continúa en el podio. Área considerada la cabeza de la empresa. Establece los objetivos y la dirige hacia ellos. Rojo, producción; amarillo, dirección; azul, contabilidad y finanzas; verde, ventas y mercadotecnia. La respuesta es dirección. 28 personas acertaron. Claudia continúa en el podio, seguida de Edgar, Evelyn, Jenny y Miguel. Se entiende por eficacia. Rojo, logro de los objetivos organizacionales. Amarillo, optimización en la utilización de los recursos disponibles. Azul, optimización en la utilización de los recursos humanos. Verde, logro de técnicas y personales. La respuesta es logro de los objetivos organizacionales. 14 personas acertaron. Tenemos en el podio ahora a Miguel. Se distinguen 3 niveles organizacionales: rojo, estratégico, directivo y operativo; amarillo, estratégico, táctico y operativo; azul, gerencial, directivo y estratégico; verde, directivo, gerencial y táctico. Vaya, vea allá dentro del Alfredito. Inge Estela, silencia a todos. Y ahora no sé cómo ponerla a usted. Ya, gracias. La respuesta es estratégico, táctico y operativo, y acertaron 8 personas.
Bueno, tenemos en el podio ahora a Edgar, Evelyn, Carlos, Miguel y Claudia. El capital intelectual de la organización consta de activos intangibles, como los siguientes. Rojo, capital global, capital interno, capital humano. Amarillo, capital productivo, capital empresarial, capital humano. Azul, capital interno, capital local, capital humano. Verde, capital interno, capital externo y capital humano. La respuesta es capital interno, capital externo y capital humano. 19 personas acertaron. El podio ha cambiado, ahora Evelyn está en lo más alto del podio, seguida de Miguel, Claudia, Karina y Edgar. Vamos ahora con nuestra última pregunta. Es el capital de gente, talentos y competencias, habilidades. Rojo, capital interno. Amarillo, capital externo. Azul, capital humano. Verde, capital operativo. La respuesta es capital humano. 30 personas acertaron en la respuesta. Bueno, tenemos en nuestro podio a Claudia, Miguel, y el ganador es, o ganadora, Evelyn. Felicitaciones a Evelyn, Miguel, Claudia y demás participantes. Karina también es finalista. Bueno, alcancé a ver otra. Bueno. Entonces, continuamos. Bueno, vamos a volver a compartir la diapositiva. Me esperan un segundito. Agradecemos a todos los que participaron. Este es un recurso muy bueno para que ustedes puedan aprender de una forma más dinámica. Son conceptos básicos de las organizaciones y el talento humano. Nuestra directora de curso les deja un saludo cordial. Tuvo que retirarse. Le surgió ahorita algo de último momento. Y estuvo muy, muy atenta al ejercicio.
Ingeniera Estela, Voy a compartir la pantalla mejor porque no me está cargando. Mi carga es una antigua que teníamos. vale. Listo, ingeniera. Listo, Bueno, aquí en vale. esa parte continúas. Vale, Inge, gracias. Bueno, chicos, ya hicimos un repaso de todos estos términos, de todos estos aspectos importantes que mencionaba la ingeniera Estela. Y por eso, relacionando tanto la charla, el ejercicio y retomando la información que yo les di al principio de la presentación, donde les hablaba de los procedimientos y de las estrategias para la gestión del talento humano, pues hemos querido resumirlo como en estas 10 estrategias que hacen parte o que conforman eh, los procesos de la gestión humana. La primera estrategia es la planificación de los recursos humanos. Ustedes saben que en toda organización, en todo proyecto y en todos los procesos que desarrollan las personas, es importante realizar una planificación adecuada. En este caso, en la gestión del talento humano, pues se planea todo lo relacionado con el talento. Este es el primer paso, pues es donde se determinan los objetivos que se pretenden alcanzar y también pues las acciones que se van a realizar para poder alcanzar esos objetivos en el corto o en el largo plazo. La segunda estrategia pues es el reclutamiento. El reclutamiento, entiéndase, como el procedimiento que se realiza para poder captar ese nuevo talento humano o esas necesidades de talento que se han identificado en la planeación. Como tercer punto, se encuentra pues la estrategia de incorporación a la organización. Esta estrategia está muy relacionada con los procedimientos de inducción y reinducción, inducción para nuevos colaboradores y reinducción para los colaboradores antiguos. Pues es importante que todas las personas que trabajan en la organización conozcan en detalle qué hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y para quiénes lo hacemos. Entonces es importante mantenerse actualizados y lógicamente garantizar que el nuevo colaborador pueda entender la organización y que su adaptación al nuevo cargo y a la nueva compañía pues sea mucho más fácil. Y poder lógicamente aprovechar a este talento de la mejor manera. En el plan estratégico, que es la cuarta estrategia, se permite realizar una revisión de ese plan estratégico de la organización del talento, que pues es de gran importancia que en el corto plazo se vaya haciendo un ajuste si es posible o se revise si las personas nuevas o antiguas están realizando bien la tarea. Y de igual forma es importante en este punto revisar si ese plan estratégico, en esa planificación que se planteó como primera estrategia, se debe ir modificando o actualizando porque han surgido nuevos hechos, nuevas necesidades y poder ajustarlo oportunamente para no tener desafíos mayores más adelante. La quinta estrategia son las evaluaciones integrales, llamadas de 360. Pues es un mecanismo, realizar la evaluación de desempeño, es un mecanismo que permite analizar los resultados del trabajo de los colaboradores.
visto desde el punto integral, es decir, verlo tanto de la parte técnica como de esas competencias blandas y ese desempeño en su cargo y su relación con sus clientes internos y externos. Entiéndase cliente como colaboradores de otros procesos que permiten que su trabajo o su cargo se desarrolle adecuadamente de acuerdo a lo establecido en el manual de funciones de la compañía. Como sexta estrategia es el desarrollo del liderazgo. Aquí es donde es importante destacar que las organizaciones tienen una falencia y es que si bien pueden planear el desarrollar el liderazgo, algunas no invierten en planes y programas que permitan realizar un programa de liderazgo adecuado para sus colaboradores. Pues entiéndase que esta es una habilidad blanda, que es una de las más requeridas, depende que esa habilidad blanda permita al colaborador relacionarse con sus demás compañeros y crear un ambiente laboral adecuado, tal como lo mencionaba la ingeniera Estela en su presentación anterior. Desarrollo profesional como séptima estrategia. Y aquí es donde a través de esa evaluación de desempeño que se hizo tanto en la estrategia número 5, ese desarrollo de habilidades y de competencias blandas del colaborador es donde se identifican los objetivos individuales de cada uno de los trabajadores de la organización, en donde pues se va a poder medir de manera individual cómo va a crecer y cómo poder ayudarle a ese colaborador para que desarrolle esa competencia eh, a la cual él ha puesto como meta. Va también muy ligado con la parte técnica, de acuerdo a lo que pues él quiera enfocar o a lo que necesite o a las competencias que se le han identificado que se le puedan fortalecer dentro de la compañía y lógicamente en pro de los objetivos organizacionales. Programas de reconocimiento. Claramente a todos nos gusta, a todas las personas y más a los colaboradores de las organizaciones, nos gusta que nos digan cuando estamos fallando para mejorar, pero algo muy importante y que a veces no es tan usado es realizar programas de reconocimiento, es decir, que nos cuenten cuándo lo estamos haciendo bien. Y esto está muy ligado con estimular a los colaboradores o al talento humano mediante acciones, premios, cuadros de honor, reconocimientos económicos o pecuniarios, días de descanso, que deben claramente gestionarse en un programa para fomentar la creatividad y el buen desempeño de los mismos colaboradores. Como penúltima estrategia existen las competencias. Son esas habilidades, tanto blandas como duras, blandas, entiéndase, de el ser, es decir, si tiene trabajo en equipo, si es líder, si tiene fortalezas para hablar en público, duras, entiéndase, conocimientos en Excel, en software y demás, es decir, las técnicas que permiten pues desarrollar su trabajo con éxito.
Cuando se puede fortalecer esas competencias, se alcanzan altos beneficios y los trabajadores pues alcanzan no solo los objetivos planteados de forma individual, sino planteados en el área y claramente van a impactar de forma positiva a la organización. Por último, existe la retención del talento humano. Es una cultura, como lo mencionaba la ingeniera Estela, es garantizar que ese conocimiento no se vaya. ¿Y cómo lo debo hacer? No solo creando un ambiente laboral propicio, sino pudiéndole proveer de las otras estrategias ya mencionadas a través de una cultura corporativa pues óptima, adecuada, y lograr que el talento humano desee quedarse en la compañía y no se vaya para la competencia. Es decir, que los clientes sean, que los trabajadores sean leales a la organización. ¿Y esto cómo se logra? Se logra pues obteniendo un ambiente estable, que ellos se sientan parte de la compañía, que hayan visto un crecimiento profesional dentro de la compañía, que se les respete, que hayan oportunidades de crecimiento, que se mantengan motivados en lo que hacen, que entiendan que para la compañía son importantes, que se les valore tanto en su parte humana como en su parte técnica. Y pues, resumiendo esta diapositiva, pues podríamos decir que la gestión de personas no es una tarea fácil y pues que requiere una constante supervisión y un beneficio pues establecido tanto para la compañía como para los miembros de la organización. Siguiente, ingeniera. Ahora sí, vamos a ver la actividad de la fase 2. Entonces, la actividad de la fase 2 requiere que ustedes, los estudiantes, revisen la agenda del curso, revisen los contenidos de la unidad 1, ingresen al foro de la fase 2 de manera oportuna, realicen sus aportes individuales, no solo eligiendo los roles que están establecidos para la actividad, sino que realicen sus aportes individuales, es decir, el desarrollo de las preguntas orientadoras que están planteadas dentro de la guía. Y deben empezar a desarrollar el trabajo colaborativo y entre más oportuno, pues va a ser mucho mejor consolidar la plantilla de la fase 2. Siguiente. En el espacio de preguntas vamos a abrir el espacio para que lo tengan en cuenta. Entonces, el trabajo individual, van a dar la respuesta a todos los interrogantes, van a seleccionar, después de que de manera individual han desarrollado las 3 o 14 preguntas, Inge, ¿me corriges? 14 preguntas. Todos responden las 14 preguntas. Las 14 y por favor, preguntas. en el foro. En el Una foro, vez que no ustedes, en sí, en el foro. Bueno, perdón, te interrumpo un momentico. Hay una plantilla. Ustedes en el foro responden directamente, no adjunten documentos, respondanlas directamente en el foro. Ojo a esto, es importante citar las respuestas. Recomiendo que hagan parafraseo, evitar las citas textuales porque la idea no es copiar tal cual digamos, del texto, del libro, del artículo. Entonces, la idea es que ustedes lean, extraigan y contextualicen dentro digamos, el foro, respondan extrayendo esas ideas. Si ya, digamos, necesitan hacer una citación textual, que sea, por favor, de menos de 40 palabras, o sea, una citación corta. Otra recomendación, ustedes van a debatir, una vez que ustedes socializan las 14 preguntas, cada estudiante debe responder a las 14 preguntas. Una vez socializadas en el foro, ustedes debaten sobre las mejores respuestas y esas son las que ubican en
el informe final. O sea, ustedes entre todos dan respuesta a las 14 preguntas, pero previo a ello, cada uno de ustedes ha respondido las 14 preguntas en el foro. ¿Listo? No me van a empezar a colocar, digamos, estudiante 1, las 14 preguntas, estudiante 2, las 14 preguntas. No, la idea es que socialicen, escojan las 14 preguntas mejor argumentadas y que estén mejor citadas. Y esas son las que van a ubicar en esa parte de los interrogantes. ¿Listo? Continúa, ingeniero. Listo. Deben realizar un video argumentativo. Argumentativo no quiere decir que se centren en leer el discernimiento de esas dos preguntas seleccionadas. Deben decir qué entendieron, qué quiere decir o razonar frente a lo que ustedes indagaron en esa mejores respuestas. Se les agradece y se les hace la claridad de que en ese video debe verse el rostro del estudiante. Por favor, busquen un sitio iluminado, pongan su cámara, hagan su presentación, peínense. Estamos en el curso del talento humano y asuman como si esto fuera una entrevista de trabajo. No quiere decir que vayan a alquilar traje, saco, corbata, vestido, no, pero que se vean formales y hagan una buena explicación del video. Como cuarto, deben comentar al menos uno de los videos publicados por sus compañeros. ¿Qué quiere decir esto? Que deben hacer una puesta en común, al menos de un video, decirle qué entiende acerca de lo que le está presentando, si está adecuado, si desea hacerle alguna recomendación frente al video, al contenido del video, y deben socializar en el foro esas herramientas y métodos de la gestión del talento humano. Esas herramientas están solicitadas creo que en el último punto de la plantilla. Siguiente, ingeniero. El trabajo colaborativo, pues deben cumplir con los roles elegidos, consolidar un solo documento por grupo. Es decir, ahí vamos a ver las competencias y vamos a desarrollar las competencias que ustedes tienen para trabajar en equipo. Entonces deben todos ocuparse de que el trabajo sea un trabajo, un aprendizaje colaborativo y que todos puedan desarrollar esos roles y consolidar ese único documento. Pues por eso que se les hace énfasis en que no deben entregar los aportes en último momento para que puedan entregar un documento de calidad. Todos deben dar, digamos, si dentro de esa selección de preguntas le dieron respuesta a 10, por ejemplo, de las mejores preguntas, pero faltaron 4, entre ustedes deben completar esas 4 preguntas como mejores respuestas para poder dar completitud a lo solicitado en la guía. Como cuarto, verificar que los videos de los enlaces de los videos abran adecuadamente. ¿Qué es lo que hemos observado en algunos trabajos que hemos revisado? Que los colocan con seguridad, el enlace no sirve, da error, no se puede visualizar si lo hicieron o no lo hicieron ustedes. Entonces es importante que donde carguen esos videos sean canales de YouTube que hagan parte de el estudiante que está enviando la tarea. Es decir, por eso estamos acercándonos y viendo que ustedes realmente están haciendo el trabajo. Dar cumplimiento a los lineamientos de las normas APA, es decir, que cumplan con la norma establecida por la universidad para la presentación de trabajo. Y deben llenar la autoevaluación que está formulada en la plantilla en la segunda página. Gracias, ingeniero. Entonces, la actividad de la fase 2 abrió el 5 de septiembre.
deben hacer sus aportes individuales desde el 5 de septiembre hasta máximo 3 días antes de cerrar la actividad. Es decir, como ustedes conocen, después de cuando empiezan los 3 días antes de cerrar la actividad, pues ya se terminan aportes tardíos del estudiante. ¿Quiénes son los responsables? Todos. Aportes colaborativos, lo mismo. Deben empezar a consolidar esa plantilla como máximo 3 días antes de cerrar la actividad. ¿Y quién es el responsable? El grupo. Verificación de aportes, revisor, evaluador, apoyados por el grupo. Consolidación de aportes, el compilador apoyado por el grupo. Entrega final de un solo documento en el entorno de evaluación, lo tiene que hacer el 2 de octubre y lo hace el rol de entregas. Siguiente, Inge. Ahora, la conceptualización sobre las organizaciones y el talento humano. Inge, este es el resumen de la fase. Esto lo tienen en sus grupos, que es donde dice el paso a paso y la actividad y cómo deben realizar la entrega. La plantilla de entrega de la fase 2. Inge, ¿la tienes abierta? No, Inge, ¿tú la tienes abierta? Sí, Toca sí, buscar. señora. Ah, ok. Ya, Pero ya te doy le para que compartas. Ya puedo compartir. Sí, Inge, ya te ¿Listo? Listo. comparto. Listo. Entonces, la plantilla de la fase 2 que tienen en sus grupos está de la siguiente forma. La plantilla tiene el código del periodo, que el código del curso es 212025 y el código del periodo es 1144. Importante. Esta plantilla, de una vez les informo, cambió con respecto a las entregadas en periodos anteriores, es decir, es diferente. Y las preguntas que están formuladas en la guía también cambiaron, es decir, para que no hagan un benchmarking de los trabajos que se encuentran en la web. Entonces, acá todos estudiantes deben relacionar la información que pide la tabla. Digamos, si por una u otra razón hubo un estudiante que no participó no apareció, no participa, cuando lo vayan a entregar la actividad deben eliminar esa línea porque eso lo exige las normas APA. Presentado a sus tutores, deben saber quién es el tutor de cada grupo y cómo pueden verlo en participantes o en el correo interno del grupo, seleccionan a su tutor, al rol tutor y ahí saben el nombre del ingeniero que le está acompañando. Esta es la autoevaluación que mencionábamos que deben diligenciar si cumplen o no cumplen. Si no cumplen, no importa, deben colocar ese ítem que no cumple, porque de eso se trata, de la evaluación. Si desarrollaron la actividad, pero digamos que no hicieron el video, pues deben colocarlo claramente y no hay, digamos que están cumpliendo con un examen, un juicio a conciencia de lo que hace cada uno de los estudiantes. La introducción debe realizar la introducción del trabajo de una manera clara, elaborada. Deben evitar realizar un copy-paste de algunas páginas web o de trabajos anteriores. Deben formularla ustedes como grupo porque lo que es la introducción y las conclusiones deben ser netamente autoría de ustedes. Deben tener una buena redacción, una buena ortografía y al menos debe tener una extensión de una página. Todos los integrantes deben aportar a la construcción de esa introducción. Entonces, en el paso 1,
deben revisar las referencias que se encuentran en el sílabus o en la unidad y debe cada estudiante dar respuesta a los interrogantes. Es decir, la ingeniera Estela dio solución a las 14 preguntas. Lo que yo debo hacer cuando vaya a presentar mis respuestas, debo colocar estudiante María Lesmes, lógicamente con la norma APA. Está 1.27, ¿cierto, Inge? Sí, la sangría es de 1.27. De 1.27. Y coloco mi respuesta. Digo, a continuación, En el foro se coloca las respuestas y ellos escogen las mejores respuestas. Ah, solamente va a venir aquí las mejores respuestas, Sí, ingeniera. señora, Van a recuerda colocar que es, todos los... no, porque eso se llena ahí de lo mismo, o sea, es para que ellos hagan Ok. la socialización. Y en el ok. foro, sí, como tú lo estás colocando, colocan el nombre de ellos, obviamente, pues ahí se sabe que son ellos, Sí. responden las 14 preguntas dentro del foro, cada uno de los compañeros lee las respuestas, socializan y escogen las mejores respuestas. Ahí se va a evidenciar que hicieron un trabajo grupal, que al menos hicieron los aportes individuales en el tiempo que era para poder verificar qué respuestas voy a colocar Ok. y qué respuestas no. O sea, ellos responden las 14 en el foro y luego socializan y miran qué respuestas están mejor argumentadas y son las que ubican ahí. Si ya quieren colocarle entre paréntesis que esa respuesta pues la dio tal persona, lo pueden hacer. Si no, pues solamente llegan y colocan las respuestas porque obviamente pues, las respuestas de todos deben estar en el foro, las 14 para cada uno. Perfecto, ingeniera. Gracias por la aclaración. Listo. Entonces, marcan ustedes las que son, digamos que algunos se aseguran de colocarlo porque han cumplido. Entonces, cada estudiante también lo puede relacionar aquí. ¿Cuál pregunta? ¿Sí? El rol, el nombre del estudiante, el rol, digamos que entregas. Y la primera pregunta es, digamos que yo tomé esta. La número 1. Y la segunda pregunta, digamos que fue esta, que fue la número 5. Ahí no me la pegó. No necesariamente hace énfasis a que la pregunta 1, pregunta 2. Listo. Ahí está, mi selección. El paso 3, pues de ubicar todos, por favor, todos los espacios deben ser diligenciados. Como pueden darse cuenta, esta plantilla presenta en rojo estas indicaciones. Entonces, por la norma APA, yo lo coloco dentro. Y aquí yo perfectamente puedo quitarle la sombra para que quede el subrayado, para que quede presentable a la hora de entregar la plantilla. Es decir, no queremos ver plantillas con sombreado amarillo y letras rojas. No, deben pasarlo a la norma APA. En este espacio, pues van a colocar la respuesta, la referencia, también la respuesta escogida y van a dar el enlace del video del estudiante. Lo mismo, ahí está el espacio para los 5. Y acá en esta parte van a ubicar en el paso 4 las herramientas de consulta. Deben colocar la información, por ejemplo, si sacan de una empresa, de la página de una empresa, pues deben citar adecuadamente
la página de esa empresa en este espacio. Y por último, las conclusiones y referencias, el nombre de cada participante, la conclusión que debe ser escrita por ustedes y las referencias que utilizó para desarrollar el ejercicio. Es decir, como una pequeña bibliografía de cada uno de ustedes. Listo, ingeniera. Por este lado. Ok, entonces ahora, como ustedes tienen que verificar, ingeniera, deja de compartir, por favor. Ya. Les voy a mostrar una forma a través de Turnitin, antes de que lo carguen a la plataforma en el entorno de evaluación, para que verifiquen qué porcentaje de coincidencias tienen. Porque hay trabajos, por ejemplo, en esta fase, que entregaron y tienen un 90% de coincidencia, excluyendo ya la bibliografía y lo que es la plantilla. Obviamente con la plantilla van a tener un porcentaje de coincidencia, pero si no se hace citación, obviamente el porcentaje va a ser bastante alto. Y he tenido porcentajes de 90%, lo que quiere decir que absolutamente todo fue sacado de internet y no se hizo como la extracción de las ideas en el caso de las preguntas anteriores, que eran 2 preguntas para la fase 1, se tomó tal cual y no se hizo citación correspondiente. Entonces, esto también afecta la nota porque dentro de la rúbrica de evaluación, pues también se evalúa la parte de presentación. En este caso sería normas APA. Entonces, les voy a mostrar cómo subir de pronto el documento a Turnitin, cómo usar ese Turnitin dentro del curso y cómo evitar que de pronto tengamos inconvenientes más adelante por cuestiones de plagio. Entonces vamos a ver hecho. Bueno, aquí tenemos el Turnitin. Ahorita pues les voy a hacer como el ejercicio para que ustedes puedan visualizar cómo se sube el documento a Turnitin. Más que todo, ustedes van a ingresar al curso, normalmente, Productividad Humana. Ustedes en la parte inferior van a encontrar esta parte que dice Otros recursos de gestión del estudiante. Y en la primera opción que aparece marcada que dice Cultura de la originalidad, van a ingresar allí a ese enlace. A veces el Draftban está en el panel izquierdo o en el panel derecho. Entonces hay que como que mirar la configuración que ustedes tengan. En mi caso, el Draftban me aparece en el panel izquierdo. Entonces voy a ingresar al Draftban, a esta opción que aparece aquí, y voy a escoger, selecciono la opción de la escuela. Dependiendo, ustedes lo pueden hacer para cualquier curso, dependiendo del curso, si el curso pertenece a la escuela, a la SBTI, o en el caso que hay algunas complementarias que son de pronto de otra escuela. Entonces, dependiendo del caso, ustedes ingresan en este caso, como el curso es Productividad Humana y que pertenece a la escuela, entonces escogen la opción de Draftban SBTI. Ustedes van a tener 5 opciones para subir 5 trabajos. Ustedes pueden sobreescribir sobre esas opciones. Si ustedes ya llenaron las 5 opciones, ustedes pueden sobreescribir sobre esas opciones. No hay ningún problema, se puede sobreescribir el trabajo. Lo que quiere decir que si cuando ustedes llegan y suben un primer trabajo y luego van a subir encima de ese otro, el primer trabajo que había pues se va a borrar y va a quedar el trabajo más reciente, que es el último que subieron. ¿Listo? Ustedes escogen cualquiera de las opciones, SBTI, Draftban 1 o Draftban 2, 3, 4 o 5, dependiendo del caso. Si ya las tienen todas llenas, ya les tocaría sobreescribir. Una vez que ustedes escogen una de esas opciones, dan clic en una de ellas y les va a aparecer algo así como para ingresar. Entonces, ustedes lo único que hacen es dar clic en la parte donde dice entregar trabajo. Aquí más adelante se las puedo mostrar. Y en donde dice entregar trabajo, se despliega esta ventana. Allí tienen la opción, deben colocarle pues el título del trabajo. De pronto fase 1, fase 2, en la fase que se encuentre. Y el archivo que van a entregar. Ustedes
pueden hacerlo de dos formas, ingresando, digamos, a la opción de subir documento o simplemente abren su carpeta en el computador y arrastran el archivo hasta aquí y ya de una vez les carga. Una vez que verifiquen que esté cargado el archivo, ustedes le dan en la opción entregar. Si ya hay un archivo cargado con anterioridad, entonces le van a dar en la opción de reentrega. ¿Listo? Una vez que ustedes cargan el archivo, les va a aparecer algo que se llama recibo digital, o sea, es como una evidencia de carga y les da como una especie de código. ¿Listo? Después de la comprobación del cargue, entonces ya ustedes regresan aquí a esta parte y dependiendo del archivo que ustedes hayan cargado, entonces aquí en esta parte, en similitud, les va a decir la similitud que hay con trabajos en línea o documentos en línea o lo que sea. Esta similitud aparece por dos razones. Bien sea porque ustedes hicieron plagio sabiendo, teniendo conocimiento, o porque citaron mal. Entonces, cualquiera de las dos opciones puede acarrearme a que yo esté teniendo como en este caso, un 77% de similitud. ¿Qué sucede cuando se tiene, o sea, a partir del 30, del 25, o sea, tener un 25%, bueno, habría que verificar que de pronto le quedó, digamos, con similitud, pero ya a partir de un 25%, tener esa similitud y que, digamos, ya exista la exclusión de la bibliografía y la parte de la plantilla, pues es bastante alto. Entonces ya entraríamos a ver en qué páginas fue que se basó el estudiante, entraríamos a ver si el estudiante no hizo la citación correcta o si no hizo citación. Cuando no se hace citación es un poco más grave porque nos está diciendo a nosotros como tutores que lo que ha escrito ahí en el trabajo es de su autoría. O sea, cuando uno no cita o no referencia a una persona, al autor, estoy diciendo, no, eso lo hice yo y eso es mío. Entonces ahí estaríamos incurriendo en plagio directamente. Si de pronto se hizo la citación, pero no se hizo de la forma adecuada, ya es diferente. Entonces ahí entraríamos a ver si hay dificultades de pronto en cuanto a citación, pero sí se tuvo la intención de hacer la citación. Pero cuando no se hace la citación, sí se incurre en el plagio. En este caso, este trabajo tiene un 77% de similitud, lo que quiere decir que o hizo plagio o no citó bien. ¿Cómo hago yo para revisar ese trabajo? Simplemente yo me voy al título, donde dice el título de la entrega, selecciono y ahí está activo y él me va a permitir visualizar en dónde era que estaba, digamos, la coincidencia. Si era de pronto la plantilla, aunque la plantilla no me va a dar 77% de coincidencia, obviamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Los trabajos que entreguen solo se van a recibir en formato Word y PDF, lo que quiere decir que si ustedes cargan un archivo en, digamos, en alguno de esos compresores como WinRAR o WinZip, no se les va a aceptar ese trabajo. Deben cargarlo en formato PDF o en formato Word. ¿Listo? No se está pidiendo para este trabajo capturas de pantallas, ni mucho menos para evitar que el archivo tienda a pesar más de lo debido. Tampoco se está pidiendo que, digamos, se coloquen las respuestas de todos para evitar que el archivo pese más de lo debido. Entonces, a raíz de esto, suponemos que los archivos se van a enviar de la forma correcta, en el formato que se exige, bien sea Word o PDF. Entonces, para que por favor, al momento de enviar el informe, bien sea en Word o PDF, pero nunca en un compresor como WinRAR o WinZip. ¿Listo? Entonces, para que quedemos claros de una vez en qué formato se acepta y en qué formatos no se acepta. Bueno. Entonces, como se dijo anteriormente, para revisar estas coincidencias, uno simplemente da clic en donde dice revisión de plantilla fase. Bueno, en este caso, así le coloqué al documento pues, para no colocar, digamos, tener inconvenientes con nadie. Entonces, solo le coloqué revisión plantilla fase 3. El trabajo tenía un 77% de coincidencia, lo que quiere decir que al revisarlo, se evidenció que no había citado, o sea, lo que había colocado allí el estudiante X había sacado de la web y lo había colocado como si fuera propio porque no aparecía ninguna citación. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Bueno, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, unas definiciones. De acuerdo a las políticas de plagio de la universidad,
ya nos vamos directamente al plagio. En el reglamento estudiantil, que ya en este semestre la mayoría debería conocerlo, nos habla de unas políticas de plagio de acuerdo teniendo en cuenta el acuerdo 29 del 13 de diciembre de 2013. En su artículo 99 nos especifica lo que se consideran como faltas que atentan contra el orden académico. Entonces ahí nos habla del literal E y nos habla de el plagiar, decir, presentar como de su propia autoría la totalidad o parte de una obra, trabajo, documento, invención realizado por otra persona, implica también el uso de citas, referencias, faltas, lo que les estaba diciendo, que no hicieron, digamos, la citación o la referenciación correcta, o proponer citación donde no haya coincidencia entre ella y la referencia, el reproducir, copiar con fines de lucro materiales educativos o resultados de productos de investigación que cuenten con derechos intelectuales reservados para la universidad. Las sanciones académicas a las que se enfrenta el estudiante son las siguientes. En caso de fraude académico demostrado en el trabajo académico o evaluación respectiva, la calificación que se impondrá será de 0.0 sin perjuicio a sanción disciplinaria correspondiente. En el literal B dice que en los casos relacionados con plagio demostrado en el trabajo académico, cualquiera que sea su naturaleza, la calificación se impondrá será de 0.0 sin perjuicio de sanción disciplinaria correspondiente. Entonces, en el caso de citar mal o de hacer, digamos, no colocar la citación correspondiente, el docente tiene el deber de colocar 0 a ese trabajo. Entonces, por eso, antes de tener estos inconvenientes, les recomiendo hacer la actividad, consultar el manual de normas APA, séptima edición que tenemos de la universidad, y por favor realizar la citación correspondiente. Si tengo dudas sobre cómo cité, si cité mal o bien, puedo revisar, subir, cargar el trabajo a través de Turnitin que tengo disponible en el curso. Entonces, no hay excusa para decir, no, es que el porcentaje que se me presentó fue de la plantilla. Tengan en cuenta que la plantilla no me va a dar un 77% o un 90% de coincidencia. Por más que sea la plantilla, el porcentaje que puede arrojar la plantilla puede ser de un 20 o 25%. Si todo está bien citado. Si hay algo mal citado, el porcentaje va a aumentar. Asimismo, nosotros cuando hacemos calificación utilizando el Turnitin, nosotros excluimos la bibliografía y lo que es parte de la plantilla. Entonces, lo que se tiene en cuenta es el contenido de la plantilla como tal. Así que no, el solo hecho de tener la misma plantilla no significa que el porcentaje de coincidencia va a ser del 99 o de un 70% o más del 25 o 30%. Entonces, para que lo tengan en consideración. Entonces, aquí algunas definiciones de lo que es el plagio. Debemos tener en cuenta que nosotros, el estilo de citación que ha sido escogido por la universidad ha sido el de las normas APA. Entonces, debemos tener en cuenta este tipo de citación. Entonces, el plagio ha sido definido por la Real Academia como la opción de copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Es equivalente a no respetar los derechos de autor. También se puede cometer autoplagio. Quiere decir, yo hice un trabajo anterior y este ha sido reutilizado sin dar los correspondientes créditos. Bueno, existen diversos estilos de citación, pero la universidad, como les dije anteriormente, tenemos el estilo APA. Se puede evidenciar que tenemos el Chicago A, Harvard, Turabian, Chicago B, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, Vancouver, Henley, y la norma APA, la cual se emplea en educación, psicología, ciencias sociales y es de tipo parentética, autor y fecha. ¿Listo? Vamos a hacer un recorrido muy a grandes rasgos porque creo que a ustedes se les ha indicado, bueno, en el manual de normas APA, si de pronto no lo tienen, entonces igualmente se los enviaremos por el correo o ustedes los pueden consultar a través de la biblioteca. ¿Listo? Aquí es muy importante enfatizar en lo que es una cita y lo que es una referencia. La cita es diferente a la referencia. ¿Listo?
Una cita, de acuerdo al manual de normas APA, es una idea que se extrae de manera textual o empleando paráfrasis. ¿Qué es la paráfrasis? Parafraseo es cuando, por ejemplo, yo leo un texto, entiendo la idea del autor y con mis propias ideas plasmo esa idea, pero debo referenciar al autor porque básicamente estoy tomando la idea del autor. Cuando habla de cita textual es cuando de pronto es una cita corta o es una cita larga, dependiendo si es de más de 40 palabras o menos de 40 palabras, entonces va a ser corta o larga. Asimismo, dependiendo de esto, esta cita textual tiene una forma de ubicarla dentro del texto, entonces también debemos tener en cuenta esto. De acuerdo al manual de normas APA, séptima edición, el estilo APA se usa en un sistema autor y fecha para dar cuenta de la inclusión de una cita en el texto y los datos completos de las fuentes en el apartado de referencias. Bueno, debemos tener en cuenta algo básico. Para la adecuada utilización de citas, se sugiere que se usen fuentes primarias. Se deben citar preferiblemente fuentes primarias y solo en casos indispensables se acuden a fuentes secundarias. Es importante que se evite que utilicemos fuentes confiables como revistas indexadas, libros o fuentes de la biblioteca o de repositorios de la universidad. Evitar el uso de, por ejemplo, blogs. A veces hay una página llamada CourseHero que suben trabajos académicos. Esa página no la recomiendo porque no hay fuentes confiables, no se sabe la procedencia de estos trabajos, si están bien o si están mal. Entonces, por favor, abstenerse de utilizar este tipo de páginas o blogs porque no está la información completa. Entonces, buscar fuentes que sean confiables. Evitar la saturación de citas textuales. En general, las respuestas que ustedes van a dar en cada una de esas 14 preguntas, tratar de leer, entender el contenido y argumentar con sus propias palabras, teniendo en cuenta pues la idea del autor. ¿Listo? En los casos extremos en donde ya esto, entonces se hace una cita textual, pero no todas las preguntas las van a responder con citas textuales, porque, o sea, está. Y lo otro es también que citen de manera adecuada. Se recomienda dentro de las respuestas que van a dar utilizar parafraseo. Entonces, el parafraseo consiste en comprender suficientemente las ideas del autor y ustedes las van a reelaborar con sus propias palabras, en lugar de solo usar sinónimos. Ojo con esto, hacer parafraseo no es usar sinónimos, sino hacer una reelaboración y reestructuración de esa idea que nos ha dado el autor. Se deben ubicar datos específicos. Se apoyan con citas de datos específicos como cifras, definiciones, si hay la necesidad. Y se debe coordinar, verificar la correspondencia entre citas y referencias. Lo que quiere decir que si cité 14 preguntas, deben aparecerme 14 referencias. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos la definición de lo que es una referencia. Una referencia dentro de las normas APA, las citas son las citas que se han colocado dentro del documento y se listan en la parte final del documento. Entonces, se genera una reseña de cada una de esas fuentes empleadas en lo que se denomina referencia. Entonces, es como la reseña de las citas que yo he utilizado en todo el documento, pero tienen una estructura diferente a las citas. Ojo con esto, no me confundan citar con referenciar, porque a veces en donde dice la parte de ubicar referencias, me colocan en la cita. Entonces, ¿qué están colocando? Autor y fecha. Y el resto de la referencia, ¿dónde está? La parte donde dice referencia me colocan en la cita, la citación. Entonces, miren, la referencia tiene una estructura. La referencia se organiza de manera alfabética, se aplica sangría francesa, emplea numeración arábiga y no romana para el caso de publicaciones y valores numéricos. Y se ubican los datos básicos que son autor, año de publicación, título, editorial. Si es una publicación en línea, se agrega el enlace. Hay un apartado o una nota de actualización en cada una en el manual de las normas APA séptima edición. Hay varias notas de actualización. En estas notas, por ejemplo, las publicaciones o las que tienen una página o un enlace, ya no se ubica la palabra recuperado, obtenido, ya no se está utilizando esa palabra, sino simplemente se obvia la palabra y se coloca el enlace seguido de la estructura.
Aquí hay un ejemplo de referencias. Se coloca el nombre del autor, el año, el título y pues la editorial, dependiendo de si es una referencia de libro, de página web, de revista. Dentro del manual de normas APA van a encontrar la diferencia entre ellas. ¿Listo? Pero la estructura básica es autor, el nombre del autor, en este caso sería apellido, seguido de coma, la inicial del nombre, punto, entre paréntesis el año, luego el título, la editorial y de pronto si no es con editorial, sino está ubicado, digamos, en un enlace, entonces se ubica el enlace, pero no va precedido de la palabra recuperado o de la palabra obtenido. Entonces ya no se está utilizando ni recuperado ni obtenido de. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Yo creo que hasta aquí dejaríamos lo que es la parte de cómo ubicar, de la parte del Turnitin, la parte de normas APA, para tener en cuenta lo que cada uno de ustedes nos va a entregar. Entonces, para que por favor tengan en cuenta, más adelante se va a hacer un CIPAS relacionado con las normas APA para ya entrar más en detalle y en profundidad sobre cómo citar adecuadamente. Entonces, ¿dónde está la plantilla que nos están presentando? La plantilla ustedes la tienen ubicada en cada uno de los foros. Cada uno de los docentes en el momento de abrir el foro les ubicó la plantilla. Entonces, para que por favor la ubiquen allí. Debe estar en el mensaje inicial. ¿Listo? En el grupo, nosotros también tenemos un grupo de Skype. En el grupo de Skype también creo que se ha compartido. Entonces, para que por favor verifiquen. Solo la rúbrica. Bueno. Hasta el momento aquí, en este punto, ¿hay alguna pregunta? Perdón, Evelyn. Con el primer mensaje de apertura del foro, ahí debajo de la imagen que presentamos como resumen de la fase, debe estar la plantilla. Inge, ¿alguien más tiene la mano levantada? Leonardo, ¿tienes alguna pregunta? Veo que tienes la mano levantada. Buenas noches, tutores y compañeros. Leonardo Ceballos, CA de Cali. Sí, señor. Cuéntanos. Tengo una pregunta. En la guía dice que cada estudiante debe responder 2 preguntas de Sí, las señor. 14. Pero haciendo la sumatoria, son 14 preguntas y la dividimos en 5 compañeros, serían solo 10. Las otras 4, ¿quién la responde? ¿Hay que responderla en grupo? ¿O definitivamente emitimos lo que dice la guía y respondemos las 14 entre los 5? Dentro de la guía de actividades dice dar respuesta a todos los interrogantes en la primera parte. El primer punto es cada estudiante responde en el foro de trabajo colaborativo las 14 preguntas. O sea, por ejemplo, tú, Leonardo, respondes tus 14 preguntas, Julián responde sus 14 preguntas, Carlos responde sus 14 preguntas, bien argumentadas. De esas 14 preguntas que ya respondiste, vas a escoger 2 preguntas y vas a profundizar en ellas. Con esas 2 preguntas vas a hacer un video argumentativo. ¿Listo? Pero ya después de haber respondido las 14 preguntas. Entonces tú mismo de tus preguntas resueltas, escoges 2 preguntas que las vas a postular dentro del foro para que no haya, digamos, repetición con otras preguntas que escojan. Por ejemplo, Julián de las 14 que contestó completamente, escogió otras 2 diferentes a las tuyas. Carlos escogió otras 2 diferentes a las tuyas. Pero previamente a ello, él ya había respondido todas las preguntas. ¿Listo? No es que solamente voy a escoger 2 preguntas y esas son las que respondo, no. Señor. O sea, cada uno responde las 14. Sí, todos responden las preguntas y hacen la argumentación. Ajá. Selecciono 2 para hacer el video y hacer la argumentación. Sí, señor. Por favor, no sobrepasen el tiempo. Entonces, son 4 minutos. Pero entonces, igual en la plantilla de acá del punto número 2, quedarían resueltas entonces solo 10 de igual forma.
Sí, pero no hay ningún inconveniente, porque en el primer punto ustedes socializan sus respuestas y dan respuesta a las 14 preguntas. Ustedes deben entregar las 14 preguntas resueltas, sin importar si escogieron 5 respuestas argumentadas de Leonardo, por allá 2 de Julián, 3 de Carlos, y completaron las 14 ahí. ¿Listo? Pero cada uno debe responder las 14 preguntas, pero obviamente. en el trabajo final van las 14 respuestas. Sí, señor. ¿Cierto? En la plantilla. Sí, señor, socializadas, ¿no? Ahí escogen las mejores 14 respuestas y socializan y colocan solamente. En la plantilla final van las 14 respuestas, Ajá. Solo 10 de ellas van sustentadas con los videos. Sí, señor, ¿Sí, sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta relacionada con la plantilla, con la forma en que deben entregar las respuestas? Ojo a esto, deben tener en cuenta que hay una participación individual, hay una participación grupal y todo eso se tiene en cuenta para calificación. Así que por favor, den inicio con la participación tanto individual como grupal. Es importante que realicen las participaciones en las primeras semanas porque nosotros vamos a estar revisando y realimentando. Ya en la última semana, como se dijo anteriormente, o faltando 3 días, es un poco complejo darles una respuesta, digamos, rápida, porque igual cada uno de nosotros como docentes manejamos alrededor de entre 35 a 38 grupos, entonces es un poco complejo y pues cada grupo está compuesto de 5 estudiantes y si todos escriben, digamos, faltando 3 días, pues imagínense la cantidad de mensajes y en qué momento se va a responder todo. Entonces, recomendación, participar las primeras semanas, organizar bien el trabajo, tener en cuenta los roles, porque esos roles pues tienen una función, los alertas, que no, digamos, una alerta llegó faltando un día, o sea, no me sirve ese rol de alertas, o sea, si va a llegar faltando un día, no sirve que escoja el rol de alertas, porque ¿a quién le va a alertar faltando un día? Entonces, si es el rol de alertas, escójanlo en estas semanas, y el de alertas tiene la función de generar una agenda para que se cumpla con las actividades. Entonces, en esta fecha entregamos aportes individuales, en esta fecha entregamos aportes grupales, en esta fecha ya debemos haber consolidado el documento y en esta fecha esta persona va a entregarlo. Independientemente, la idea es que al menos 2, 3 días antes del cierre se entregue el documento para evitar el inconveniente. No, profe, fue que se me cerró la plataforma y me faltaban 5 segundos para entregarlo. Entonces, por favor, mucho cumplimiento, tener en cuenta las fechas de la agenda. ¿Listo? Ingeniera Elmira, ¿tienes algo por agregar? No, ingeniera, estás consultando es la asistencia de la web. Ah, sí, ingeniera. Espérame un segundito, ya les comparto la asistencia. Mientras tanto, si tienen alguna inquietud, entonces, por favor, escribirla y relacionarla, ¿listo? Entonces ya les comparto la asistencia. Aunque igual aquí creo que da un reporte en Excel, aunque a veces no lo da. Bueno, vamos a ver si lo da. En este momento voy a finalizar la grabación y voy a dejar abierta un momentico la web para poder ubicarle la asistencia. ¿Listo? Entonces, agradeciendo mucho la asistencia, su participación. Todas las webs del curso son así dinámicas, se tienen planteados este tipo de ejercicios, entonces para que ustedes asistan, porque es muy importante que el mensaje pues esté dicho en tiempo real y no ver el video, digamos que en diferido se hace un poco denso, ¿cierto, Inge? Es mejor en caliente. sí, señora. Bueno, entonces voy a dar por terminada la grabación. Voy a dejar un momentico abierta la web para ubicar la asistencia, aunque creo que por Teams nos da una asistencia en Excel. ¿Listo? Feliz noche para todos y bueno, vamos a dejar unos 5 minutos abierta la web. Que Ingeniera tengan Estela, muchas excelente noche. gracias. Que Dios los bendiga. Hasta luego.